Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura con invitados hoy día, como es costumbre en ciertos programas aquí en el podcast de Contracultura. Hoy día tengo un programa imperdible que estoy seguro que no se lo van a querer perder porque van a escuchar vamos a hablar un poco de cómo se gestó todo esto de este movimiento que ya podemos hablar con total propiedad, ¿no? Que es un movimiento político ya bastante definido, con las cosas bastante claras a nivel global, que no tiene fronteras. Esto sí que no tiene fronteras, cuando muchos hablan de que quieren las fronteras abiertas y todo, pero aquí no hay fronteras en cuanto, ¿cierto? Hay una ideología compartida en el sentido de que mucha gente se ha manifestado y se ha levantado en este último tiempo por las cosas que realmente importan, ¿no? Por las herencias que recibimos de nuestros abuelos, por las cosas que son tradicionales, en el sentido de que muchas veces cuando uno quiere conservar una tradición, algo que hace bien, ¿no? Una buena receta, una buena manera de prender el fuego, una buena manera de cultivar la tierra, ¿no? Ahí uno va conservando ciertas cosas y hemos visto que en el último tiempo todo esto se ha puesto, las cosas más preciadas que nosotros teníamos, las libertades más preciadas, muchas cosas que damos por hecho, han estado en total y han sido sujetas de una guerra implacable, ¿no? Contra las libertades humanas, las libertades del individuo, etcétera. Y todo esto ha dado un paso a este movimiento que muchos definen como antiglobalista. Algunos lo definen como un extremo, ¿no? Lo tratan de llevar a un extremo, como si defender costumbres ancestrales, porque esto sí que es ancestral, fuera un extremo, ¿no? Y muchos se ha hablado también de que este iba a ser el mundo donde todo iba a estar al revés, ¿no? Que los buenos iban a ser los malos, los locos iban a ser los cuerdos, los expertos iban a ser los ignorantes, etcétera. Una serie de cosas. Para hablar de eso y mucho más, estoy con un amigo que nos va a acompañar aquí en el programa del día de hoy en Contracultura, que es escritor, que es un alma inquieta, además, y que a lo mejor muchos de ustedes conocen porque ha aparecido en varios artículos, además es escritor. Vamos a hablar hoy día con Teo Belloc. Él es crítico eterno, además de la sociedad globalista, por eso encaja muy bien en esta definición y de la sociedad posmoderna en general también. Él estudió ciencias económicas en la Universidad Nacional de Córdoba, es publicista profesional, ahí tenemos algo en común, aunque yo no soy publicista profesional, pero estuve muchos años dedicado a eso, es autodidacta en filosofía, sociología, psicología social. También se ha especializado en un tema que a mí me llama mucho la atención, la guerra cognitiva, la semiótica, PNL, perdón, el revisionismo, la metapolítica, entre otras cosas, y geopolítica, por supuesto. Así que vamos a hablar con Teo, vamos a ver qué es lo que podemos sacar hoy día, qué es lo que podemos aprender todos aquí en este programa, como ya es costumbre aquí en el podcast de Contracultura. Todo esto después de un pequeño corte comercial, ya volvemos, quédate con nosotros. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura con Teo Belloc. Teo, no agrando más esto y bienvenido al programa. Qué gusto poder tenerte aquí con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? La verdad que es todo un gusto y un honor para mí poder compartir este espacio contigo y bueno, la verdad que estamos viviendo tiempos apasionantes, realmente sorprendentes
Y bueno, con la llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca, bueno, está dando que hablar y bueno, eh, no sé para vos qué podemos hablar, digamos, al respecto sobre lo que está pasando, pero yo puedo decir que lo que está sucediendo en Estados Unidos es realmente histórico. Estamos presenciando una segunda revolución estadounidense. La entrada en juego de Trump ha sido realmente arrolladora y extraordinaria. En apariencia no luce como una revolución, pero lo es. El terremoto político está sacudiendo Washington, D.C. y bueno, es justamente por la entrada de Donald Trump que ha llegado de una manera realmente contundente. Yo creo que todos coincidimos en esto, ¿no? No, claro, ha sido toda una sorpresa, ¿no? Sorpresa me refiero para muchas personas que a lo mejor no esperaban este nivel, ¿cierto?, de ofensiva, porque en el fondo es una ofensiva y es también un estado, a mi modo de ver, de supervivencia. Yo creo que eso es la manera más asertiva de describirlo, ¿no? Después de que querían meterlo 300 años en la cárcel, bueno, él al poder en Estados Unidos, pero ya se da cuenta que es un tema de supervivencia y por eso entra contraatacando contra todas estas políticas progres sin Es perder un minuto. Eso es lo que hemos exactamente. visto hasta ahora. Sí, exactamente. A diferencia que con su primera administración, que estuvo realmente a la defensiva todo el tiempo, tratando de evitar que fuera desplazado el poder desde que pisó la Casa Blanca, esta segunda vuelta llega realmente recargado y con una actitud ofensiva. Este país está luchando por la independencia, la nueva independencia, esta vez no intenta librarse de las garras del Imperio Británico, sino del poderoso control que ejerce una élite global parasitaria que utiliza las estructuras gubernamentales de la potencia mundial como un instrumento para defender sus intereses y lograr sus propios fines, digamos. Exacto. Tú además escribiste dos libros del tema, ¿cierto? Porque tú escribiste el libro Trump contra el globalismo, el tomo uno, y Trump contra el globalismo, el retorno, tomo 2. También tienes otro libro que se llama Globalismo, qué es y cómo derrotarlo. ¿Qué es porque tratemos de sumergirnos en esto de la siguiente manera. Hay mucha gente que aún no ha llegado a comprender, ¿cierto?, el alcance que tiene esto. Muchos porque no hablan, uno lo ve en los comentaristas, a veces comentaristas son bastante destacados, a lo mejor tienen buenas intenciones, pero no hablan, de partida no hablan inglés, o no pueden ver un video de Trump, no entienden lo que está diciendo ahí. Y eso se nota por el tipo de comentarios que hacen después. Entonces, mucha de esta gente ve comentarios de otras personas que hablan, repiten lo que dijo gente hispanohablante, ¿no? Repiten lo que dice gente hispanohablante. Y muchos de esos hispanohablantes son admiradores de Kamala Harris, y creen incluso que son de derecha. O sea, hay una cosa increíble aquí, una mezcolanza. ¿Cómo definirías tú el globalismo para la gente que recién está viendo esto por primera vez o que no se ha sumergido lo suficiente? Sí, yo lo que intento destacar siempre y ofrecer es una herramienta de análisis conceptual para desentrañar si realmente un personaje, en este caso Donald Trump, está contra el globalismo o más allá, digamos, de todas las cuestiones coyunturales. Entonces, esta herramienta conceptual es un par de definiciones bueno, que he elaborado de acuerdo a mis conocimientos. Yo soy antiglobalista del 2001, en la época donde Argentina sufrió una de las grandes crisis económicas financieras más grandes de su historia, y ya me sumergí en todo el estudio del antiglobalismo, y más allá de todo, alcancé a ver que para la élite, digamos, el lenguaje es un arma de manipulación. Entonces, de acuerdo a eso, intenté con el tiempo articular una definición que pueda servir a, digamos, a todo el flanco patriota de cualquier país, digamos,
que sea una herramienta conceptual para luego poder evaluar si un personaje u otro es realmente antiglobalista o de alguna manera sigue queriendo, consciente o inconsciente, la agenda globalista. Entonces, yo defino globalismo como un sistema ideológico que promueve la concentración del poder a escala mundial y la transferencia de la soberanía de las naciones a entidades supranacionales, para conformar una estructura de poder global de tipo totalitario, ¿no? Ujú. La matriz ideológica del globalismo es la peligrosa y subversiva idea de la disolución del Estado-Nación, la abolición de las libertades individuales y, bueno, también la precarización de los trabajadores. En sí mismo esa es una definición que, bueno, es tan solo un resumen porque es todo un desarrollo, ¿no? Pero lo que también aporto es una visión donde, donde, donde hago hincapié que la búsqueda de la concentración del poder mundial no se limita solo a lo político. Ujú. Yo propongo una disquisición del concepto de globalismo en tres ramas principales. El globalismo predica constantemente el derribo de las fronteras políticas, económicas, culturales y demográficas. Entonces, con ello socava los pilares fundamentales de las naciones libres y soberanas, todas aquellas instituciones y derechos que protegen las libertades y avances sociales para los ciudadanos están siendo atacados. Entonces yo lo que hago es hacer una disquisición entre globalismo político, Ujú. globalismo cultural y globalismo económico también, para que se tenga una dimensión abarcativa de lo que es el globalismo, que no es solamente una cuestión política. Exacto, exacto. Es más, bueno, muchos lo han descrito como por el comportamiento que tienen es más sectario, ¿no? Lo hemos visto en algunos programas donde hemos visto los lazos sin entrar más en detalles de eso, pero está la información Sí, aquí en Contracultura, pero también han aparecido, ¿cierto? Curiosamente metidas ahí sociedades secretas que también tienen sus agendas y a veces emergen hacia la superficie a través de estas doctrinas, si es que se las puede llamar de esa manera, como el globalismo. Ahora, qué te parece? Hay mucha gente que todavía ve este tema. Hay mucha gente que todavía ve este tema y le parece algo como si esto fuera extremo. Por eso yo quise hacer ese punto, que fue medio enredado al principio de la presentación del programa, pero es algo que me estaba surgiendo de adentro y me hacía muchas preguntas respecto a eso, porque hay mucha gente que, sobre todo ahora que nos acercamos, en el caso de Chile, a la época de las elecciones, hay mucha gente que empieza a tratar de esto como si fuera algo extremo. La misma posición de Donald Trump, que es una posición de supervivencia, la están tratando de clasificar como una posición dictatorial, ¿cierto? Algunos lo comparan, de la izquierda, lo comparan con Hitler. Y gente perdida también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensas tú de esto, de este extremismo al que se trata de llevar algo que, como yo decía al principio del programa, me parece que es conservar el orden natural y el orden social, el tejido social? Todo esto hoy día está siendo tratado, porque como tú bien dijiste, una de las herramientas del globalismo es el lenguaje. ¿Qué piensas de sí, eso? exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Las noticias que nos llegan, sobre todo de lo que sucede en Estados Unidos con la administración de Donald Trump, ya sea en su primera administración como la de ahora, deben ser decodificadas, pues la narrativa hegemónica en manos de la oligarquía global siempre describirá los movimientos de Donald Trump no como revolucionarios, sino Ujú. como contrarios al progreso de la humanidad. El poder mediático reside en la capacidad de imponer en la conciencia colectiva una interpretación específica de los hechos, una tabla del bien y el mal, bajo la óptica de determinados intereses. Así, en la primera administración, las noticias falsas crearon un Trump falso. Yo, digamos, desde hace ya 8 años
Me dedico, digamos, como abogado del diablo, a intentar decodificar todas esas fake news, que son las noticias falsas que ya fueron denunciadas por Trump en su primera administración y siguen, para tener otra lectura más allá de lo que dice la prensa hegemónica, ¿no? En su primera administración hicieron mucho hincapié en que era, bueno, era racista, homófobo, misógino, antisemita, bueno, todos los males del progresismo que el progresismo señala como los males de la humanidad, que yo considero que son rótulos estigmas, como para ni siquiera debatir sobre un tema, sino simplemente para anular al adversario, en este caso Donald Trump y su movimiento MAGA, America Great Again y el America First, que él está promoviendo, ¿no? Me gustaría contar también que, bueno, Luis Sencillo, que es un español, un destacado antropólogo y filósofo del lenguaje, él decía que como las palabras pueden actuar como las palabras pueden actuar como símbolos cargados de significado y poder, casi como talismanes, digamos. Tienen la capacidad también de transformar la percepción humana y son herramientas poderosas para la construcción de la realidad social. Él investigaba cómo los significados atribuidos a las palabras podían Ujú. moldear la experiencia humana. Entonces, desde ese momento, digamos, tenemos que analizar todo lo que son las noticias, las narrativas mediáticas, siempre agarrándolas con pinzas, sabiendo que existen intereses detrás. No es la prensa imparcial e independiente como se nos ha hecho creer, ¿verdad? No es la prensa independiente. Ha sido financiado, han tenido, acá en Argentina le llamamos la prensa ensobrada, que bueno, distintos sectores de poder eh, eh, simplemente compran una narrativa y tienen a periodistas a su servicio y bueno, la mayoría de las personas se deja llevar por por los títulos, por las opiniones de sus periodistas mainstream. Exactamente. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Es algo que la gente ha visto cómo se ha perdido, se ha ido perdiendo la prensa en general. Y eso yo siempre he dicho ha hecho un daño tremendo, ¿no? No solamente a la prensa, sino que a la ciudadanía en general, porque cuando uno pone los conocimientos a disposición de las personas, eh, se genera todo un aprendizaje social, ¿no? En el sentido de poner a disposición de las personas el conocimiento. Puede haber un aprendizaje ahí, que es lo que tratamos por lo menos de hacer en este canal, no decirle estén de acuerdo con nosotros, pero llamar a la reflexión para que la gente saque sus propias conclusiones. Esa fue la prensa que era más cercana a lo que me crié yo, a pesar de que sabemos que siempre ha tenido un grado de manipulación y ahora es más evidente que nunca. Pero ¿qué te parece a ti este hecho de que todo esto se considere extremista? A ese punto te quiero llevar yo porque quiero separar de alguna manera el trigo, ¿no?, de la cizaña en muchos análisis que se hacen sin entender a lo mejor, sin entender lo que está en juego y qué es lo que se está defendiendo. Sí, no, es totalmente descabellado, así que es extremismo. Es extremismo para la izquierda radical que, bueno, considera extremismo todo lo que no es izquierda radical como ellos, digamos. Entonces, es absolutamente falso. Donald Trump representa eh, un cambio en las estructuras del poder global y bueno, lo que estamos viendo es una reacción que intenta impedir que ese cambio real se haga efectivo. Entonces, bueno, eh, no, para mí no tiene absolutamente nada de extremista, al contrario, es una vuelta a los orígenes constitucionales. Siempre hay una reivindicación de todo lo que son los derechos individuales, las libertades individuales de los ciudadanos de Estados Unidos, una defensa de la soberanía de las naciones, que es algo totalmente fundamental, que como vimos en las últimas varias décadas, bueno, Estados Unidos fue el promotor del globalismo, digamos, y toda su élite política, todo su establishment político ha estado impulsando las estructuras de poder global.
y bueno, ahora emerge Donald Trump en 2016 y ahora en un retorno, justamente causando un cisma en toda la geopolítica mundial y en las estructuras de poder de Estados Unidos. Eh, Es Eso, increíble, ¿eh? lo que vemos es Sí. justamente un intento de reacción para impedir que Donald Trump pueda hacer efectiva esta agenda patriota. Es increíble lo que estamos viendo, porque si uno ve movimientos como los que está dando ahora, porque ya se está hablando abiertamente de salirse de las Naciones Unidas, eso ya lo está hablando de salirse de la OTAN, ¿no? Y muchos podrán interpretar esto de diferentes maneras, entendiendo también el fantasma soviético, ¿no? Lo que significaba la contención del el monstruo soviético, ¿cierto? Que avanzaba desde el este y que podía invadir Europa. Pero la verdad es que Europa se ha puesto la soga al cuello solos con sus políticas, primero debilitando su ejército, debilitando sus hombres, debilitando sus mujeres, debilitando su sociedad, erosionando el tejido social, atacando al cristianismo, ¿no? Entonces, Sí, exactamente. hasta qué punto se puede sostener, ¿no? Ese ideal que tienen muchos de la Guerra Fría, en el sentido de que hay que, y post Segunda Guerra Mundial, por supuesto, de tener que de contener a este monstruo ruso que va a avanzar hacia Occidente. Y yo creo que hasta cierto punto eso quizás vaya a pasar, porque Rusia no se las va a llevar, Rusia va a cobrar venganza en cierto momento, y eso es lo que pone a Europa en una situación de peligro. Pero venganza por lo que también han hecho los líderes europeos y por cómo se están comportando hoy día, ¿no? Y la manera deshonesta también en que han tratado de también provocar conflicto, porque tampoco son palomas, santas palomas igual que Putin, ¿no? Y aquí está cambiando completamente el escenario global, lo que estábamos acostumbrados a ver. Y en la narrativa ahora está apareciendo, y eso es lo que le van a dar mucha fuerza en las próximas semanas. Usted va a empezar a escuchar en los medios de comunicación, van a hablar de que Trump se ha aliado con Rusia y que está más cerca de los objetivos de Putin, etcétera. ¿Qué te parece todo eso que estamos viviendo en Europa? Que es un tema que yo nunca pensé que iba a ver con mis ojos, menos en esta vida por lo menos. Sí, bueno, realmente es sorprendente todo lo que está ocurriendo podemos dilucidar cómo la rusofobia, bueno, tiene un pie en el pasado bastante grande y la rusofobia viene más que todo por un intento de establecer una geopolítica y unas relaciones internacionales favorables a los planes del globalismo en su intento de impedir que Rusia se alíe con Alemania, que es el motor de Europa. Y bueno, justamente eh, la rusofobia intenta también evitar que Estados Unidos se alíe con Rusia. El Russia Gate, en la primera administración de Donald Trump, cumplió ese rol que impidió una alianza que ya se vislumbraba entre Trump y Vladimir Putin, y bueno, que debido a todo este golpe de Estado blando, todas estas operaciones psicológicas montadas contra el presidente electo de los Estados Unidos, impidieron en su primera administración poder establecer esta alianza con Rusia, que es muy importante para una geopolítica favorable a los patriotas estadounidenses, porque el gran problema de Estados Unidos no es Rusia, sino China desde la óptica patriótica. Exacto. Ahora, desde la óptica globalista, sabemos que los que han inflado China son los globalistas. Bueno, en mi libro eso lo detallo bastante bien, ¿no? Todas las políticas económicas, financieras, comerciales que han realmente inflado y creado de la nada todos estos países, los tigres asiáticos, China, dándoles beneficios asombrosos, haciendo traslados de tecnología, beneficios arancelarios.
bueno, en fin, un montón de elementos tecnológicos que han pasado de Occidente a China, han sido literalmente robados y transferidos para perjuicio de los Estados Unidos. Todos esos cambios estructurales de tipo también económicos han generado un tendal de personas desempleadas, un descontento generalizado. Tengamos en cuenta que el globalismo ya se viene impulsando desde 1921, con la fundación del CFR, el Council on Foreign Relations, que es el CFR, Sí, claro. Consejo de Relaciones Exteriores. Bueno, y Exacto, que desde del que hemos entonces, hablado tanto aquí en este programa, hace tantos años. exactamente. Bueno, y hay numerosos estudios al respecto que señalan que ya desde esos años se impulsa el globalismo desde los Estados Unidos con este think tank privado, porque es privado, que reúne distintos elementos del gobierno de los Estados Unidos, ya sea del Partido Demócrata o Republicano. Tenemos el ejemplo de todos los Clinton, los Obama del lado demócrata y también del lado republicano, todos los que fueron los Bush, eh, padre, hijo, Eso que estás mencionando y tú también, es sumamente importante. Le hemos dedicado un par de programas a eso, pero quiero rescatar lo que estás diciendo porque eso no lo entienden muchas personas, ¿no? Cómo se usó Estados Unidos cierto, por la importancia que tiene como cultura y cómo se vende como cultura en el extranjero. Yo siempre digo, nadie quiere ser chino. Todo el mundo prefiere ser apegarse a lo norteamericano. Incluso la gente, las personas de izquierda, ¿no? Tienen todas estas modas que si tú ves vienen todas de Estados Unidos y eso es lo más divertido de todo. Pero eh, tú hablaste de cómo Estados Unidos se utilizó, ¿no? Para poder proyectar todo este poder cultural, ¿cierto? Que es tan nocivo. Y eso, ahí mucha gente se pierde porque dice, pero ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia que hay aquí, no? Una cosa son los principios de libertad y otra muy diferente es utilizar al país más influyente culturalmente del mundo, y bueno, económicamente también, para permear otros países con esta ideología. Y eso también lo hicieron los rusos, ¿no? En su tiempo, y por eso se protegían los cubanos de esto sin dejarte usar ni siquiera una camiseta, ¿no? Que mencionara algo de la cultura americana o alguna estrella de rock en ese tiempo. Y muchas de esas cosas estaban prohibidas, los Beatles, por ponerte un ejemplo. Entonces, creo que mucha gente se pierde ahí, por eso encuentro que es tan importante ese punto que hiciste, cómo se ha utilizado Estados Unidos para eso. Y yo creo que ahora ¿crees tú que habría un nuevo renacimiento en ese sentido bajo la administración de Trump de proyectar valores positivos, libertad de expresión, libertad económica, proyectar valores de libertad, de emprendimiento, de genialidad, ¿cierto? Todo este tipo de cosas por las que se ha destacado también Estados Unidos, personajes que han ido allá, porque como Elon Musk, sin ir más lejos, que Estados Unidos es el único país que le puede permitir cumplir con la misión que tiene él, que es a lo mejor llevar al hombre a Marte. ¿Qué piensas de la proyección que va a haber ahora de la cultura norteamericana en esta administración de Trump? sí, por supuesto, totalmente. Digamos, ahí todos los valores nuevos o contra globalistas, contra progresistas, están aflorando por razones bueno, la misma victoria de Donald Trump, ya sea la protección de la libertad de culto, las libertades individuales, los derechos de propiedad, el patriotismo, la libertad de expresión. Eran valores que estaban en peligro existencial. Digamos, todas estas ideas estaban bajo ataque y bueno, continúan en cierta forma también bajo ataque desde la prensa hegemónica, ¿no? Que es uno de los brazos del poder real. Bueno, todos los enemigos de Occidente, digamos, no solamente están fuera de los Estados Unidos, sino dentro de los Estados Unidos como un troyano, abriendo las fronteras para dejar a todos indefensos.
uno de los grandes vehículos de globalismo es la izquierda progresista, la izquierda troyana, que es la que odia, digamos, todas las fronteras políticas y demográficas, e intenta todo día y noche derribarlas, ¿no? Y bueno, para ello toma todas sus herramientas habidas y por haber, todas las herramientas que hay a su alcance. No dejan siquiera organismos bueno, multilaterales como la ONU, digamos, están presididas, hay que recordarlo, están presididas por Antonio Guterres, que desde el 2017, este sujeto anteriormente fue nada más y nada menos que presidente de la Internacional Socialista. Ocupó ese cargo desde 1999 hasta el 2005. O sea, tenemos un socialista, un gran socialista al frente de la ONU. Antes él se ocupaba de presidir, antes de presidir la ONU, digamos, estaba dentro de la organización ACNUR, de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces tenemos, digamos, troyanos por todos lados, intentando socavar, digamos, todas las fronteras de los estados nacionales, creando pactos internacionales que de alguna manera aten y diluyan la soberanía de las naciones. Lo que yo suelo contar muchas veces es que en Argentina, por ejemplo, tuvimos el caso de los kirchneristas y Macri, digamos, kirchneristas eh, que son de izquierda progresista, y Macri, que era de derecha en teoría, pero era también progresista. Macri firmó el pacto migratorio en 2018, se adhirió a toda la Agenda 2030 de la ONU, Era un Piñera. es toda esta agenda destructiva. ¿Cómo? Era un Piñera, Macri, muy parecido a Piñera, lo mismo. Claro, exactamente. Y bueno, digamos, tenemos ahí globalismo por la izquierda y globalismo por la derecha, con, mira, lo que suelo decir muchas veces que tenemos una falsa derecha y una falsa izquierda. Una izquierda que promueve el globalismo desde la izquierda, enfatizando factores demográficos y políticos, y desde la derecha eh, suelen impulsar un globalismo económico más que todo, tendiente a derribar las fronteras económicas y financieras. Y bueno, Macri fue totalmente eso. Y luego tenemos el globalismo cultural, que es transversal, intentó ser transversal hasta el 2016, donde toda esa narrativa no tenía ningún tipo de oposición. Bueno, el surgimiento de Donald Trump puso freno a eso, un freno paulatino a toda esa narrativa hegemónica progresista que iba de izquierda a derecha, porque Macri, por ejemplo, era de derecha, pero era progresista y globalista. Bueno, ya el efecto Trump se alcanza, digamos, hasta el presente, y hoy tenemos un gobierno, bueno, también que se opone al globalismo cultural, específicamente el progresismo, ¿no? Y lo que me suelen decir muchas veces, bueno, pero Trump no parece ser tan antiglobalista. Bueno, eso lo dicen porque muchas personas, bueno, ven un videíto por ahí y ya, o un post de X o Instagram, y realmente no profundizan. Pero Donald Trump se opuso, digamos, al globalismo político, al globalismo económico y al globalismo cultural. Si quieres te puedo citar algunos de todas sus acciones que desde el 2016 hasta el presente están siendo contundentemente en contra de todas estas aristas de las tres ramas principales del globalismo. Sí, claro. Y de que ha cometido errores como cualquier persona también. Ahora y cosas en las que estamos en completo desacuerdo, ¿no? Como fue la primera administración de Trump, que, como decías tú, estaba más bien a la defensiva. Eso se le criticó mucho, ¿no? Y creo que tampoco estaban las condiciones en aquel entonces, quizás,
Y no estaban, ¿para qué estamos con cosas? No estaban las condiciones para tener un soporte popular para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Es muy distinto a cómo llega ahora Claro, por al supuesto. poder, que es absolutamente aplastante, la voluntad. Y mucha gente que no entiende eso tampoco, porque es el mandato que le están dando. Lo mismo de la guerra de Ucrania. Hay mucha gente que trata de analizar esto, pero se pasa por encima el hecho de que él tiene el mandato popular. La gente votó por eso. Y no es otra cosa lo que hizo en la oficina Oval, que por lo demás vi varios comentarios que eran, algunos eran para agarrarse la cabeza. Efectivamente era como sale en el último programa que yo puse aquí, que se llama Esto pasó detrás de las cámaras, Zelensky se niega a terminar la guerra en Ucrania. Bueno, ahora ha trascendido que se reunió con, con demócratas, eh, se reunió con demócratas que le dijeron que no firmara el acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que él ya se había comprometido a firmar, después decía no voy a firmar, después voy a firmar, después no voy a firmar, y resulta que al final eh, se había reunido con demócratas que le dijeron lo que yo pensaba, no le firmes nada a este tipo, y eso fue lo que pasó, y por debajo estaba negociando con Inglaterra, ¿no? El tema de los minerales también. Entonces también fue un show en el sentido de decir que Ucrania no está para la venta, ¿cierto? Los americanos me quieren comprar Ucrania poco menos y se quieren quedar, pero con los ingleses no tienen ningún problema. Entonces, esto demuestra una vez más que las lecturas, ¿cierto? Que se hacen de ciertos acontecimientos, tratando de poner todo como si fuera un show, como si los seres humanos, no hubieran seres humanos que tienen intenciones reales, ¿no? Como en este caso de Trump, de parar un conflicto, pero no, hay una cosa completamente belicista en el ambiente y por supuesto entendiendo lo que dices tú, ¿no? De cómo opera realmente el globalismo. No sé qué te parece esto de lo último que ha pasado, pero ha sido un reflejo más de cómo se está moviendo el tablero de ajedrez. Sí, totalmente. Bueno, en gran parte lo que ha sucedido en Ucrania está íntimamente relacionado a la agenda globalista de acercar y cercar a Rusia y debilitarla en sus fronteras. No olvidemos que Ucrania está en carácter fronterizo con Rusia y bueno, entra el debate justamente de quién realmente comienza la guerra, porque bueno, la mayoría de las personas piensa que bueno, Vladimir Putin invadió Ucrania y bueno, realmente inició la guerra. Eh, Uno de los grandes analistas que existen a nivel geopolítico e inteligencia es el general Michael Flynn, que fue asesor de seguridad nacional de Donald Trump y que fue desplazado de su cargo por presión mediática. eh, Actualmente hizo un análisis muy interesante que es bastante similar a uno que he hecho en el 2022, justamente, que no solamente mira los últimos 3 años del conflicto, sino un par de décadas antes, ¿no? Y bueno, hubo numerosos eh, actos y hechos que ocasionaron un golpe de Estado en Ucrania, el Euromaidán, que logró colocar un gobierno títere de Estados Unidos en Ucrania, no solamente con Poroshenko, sino luego con el actual Vladimir Volodymyr Zelensky, que es un comediante patético Exacto. que Zelensky. lejos, Zelensky, lejos de ser un promotor de la defensa de Ucrania, es un gran negociador que no hace otra cosa que buscar fondos y aprovechar toda la estructura de lavado de dinero que hay en Estados Unidos. No olvidemos el caso de las criptomonedas con Sam Altman, no, perdón, con eh, Altman de FTX. No sé si estás al tanto de bueno, todo el lavado
de No, dinero que es hubo que con es el las mejor criptomonedas. o sea, y el tráfico de esto, de lo otro, que no se puede ni mencionar, porque te acuerdas que cuando empezó este conflicto empezaron con la censura del conflicto. Lo primero, la primera señal fue decir, no se metan en esto, no opinen de esto, y si opinan los vamos a censurar. Yo viví esa etapa cuando empezó esta famosa, bueno, siguiente estadio, ¿no? Porque la guerra en el fondo comenzó el 2014, no el 2022, pero lo primero fue la Exactamente, censura, ¿no? exactamente. Eso es curioso, ¿no? Y impulsada por quién, impulsada por Y quién, por el Big Tech, claro. claro, por el Big Tech, bueno, que está controlado, digamos, por el mismo globalismo, el mismo establishment globalista que, bueno, controla todas las Big Tech. Y bueno, hay que tener en cuenta también todas las acciones que ha dado Donald Trump se han opuesto, digamos, no solamente en el lado político, porque, por ejemplo, tenemos acciones de Trump contra el organismo político, tenemos desde sus eslóganes, America First, Will the Wall, eh, tenemos a Trump en la misma ONU reivindicando la soberanía de las naciones, reivindicando el patriotismo contra el globalismo. Tenemos la salida de la OMS en su primera administración y en su segunda administración. Tenemos la salida del Acuerdo Climático de París. Sanciona a los jueces de la Corte Penal Internacional, que es una de las aristas grandes del globalismo. Intenta quitar soberanía jurídica a las naciones. Donald Trump rechazó un pacto migratorio global, el del 2018. Se autodenominó nacionalista en octubre del 2018. También digamos, Donald Trump fue contra el globalismo económico, saboteando, dejando inoperativa prácticamente a la Organización Mundial de Comercio, canceló acuerdos de libre comercio como el NAFTA y el TTP, promovió literalmente el proteccionismo, denunció las estructuras de poder global financieras, que fue algo realmente sorprendente, en su intento bueno, de poner en manifiesto todas estas estructuras. Justamente fue contra la élite financiera. También fue contra Wall Street, defendió la industria nacional, los trabajadores estadounidenses, digamos, y dentro de todas las políticas que implementó contra el globalismo cultural, son la retirada de la UNESCO en su primera administración fue realmente contundente. Señaló a la prensa masiva y las campañas de internet y redes como enemigos del pueblo, cómo suprimían la libertad de expresión, cómo desinformaban con las noticias falsas. Todo eso lo hizo Trump. Luchó contra todas las microideologías progresistas. Yo hago una puntualización del progresismo en varios sectores, donde las denomino microideologías globalistas, porque están insertas dentro de una ideología madre que es el globalismo. También Donald Trump cuestionó la narrativa del calentamiento global como favorable a China. O sea, Donald Trump fue contra los tres pilares del poder real. Criticó el poder financiero, criticó el poder mediático y criticó el Estado profundo, que son, digamos, las estructuras burocráticas que controlan el Estado más allá de si gobiernan republicanos o demócratas. Entonces, todos estos funcionarios no electos toman decisiones que afectan negativamente a todos los estadounidenses y sirven a intereses especiales del globalismo. Exactamente. No, es realmente increíble lo que estamos viendo en el escenario mundial. Y yo siempre digo hay que estar alerta, ¿no? Porque las personas cometen errores, puede tener buenas intenciones, a lo mejor una persona, pero eso no significa que cometa errores o que tenga otro tema, que tenga malos asesores, ¿no? Como lo que vimos que pasó el 2019 y después de todo lo que trascendió que pasaba en la oficina Oval, ¿cierto? Con los asesores para la famosa pandemia y todo eso. Así que siempre hay que estar vigilante. Ahora, de nuevo, una vez más,
con lo que acaba de pasar, porque quiero volver a hacer hincapié en esto, y no sé qué opinas tú, pero lo que acaba de pasar de nuevo demuestra que Trump es de verdad, ¿no? En el sentido de que él quería terminar la guerra y los demócratas le jodieron el acuerdo que tenía, que el mismo Zelensky se había comprometido a firmar antes y se estaba dando volteretas, que sí, que no. Entonces cualquier persona, y ahí uno entiende el enojo finalmente de Trump, cuando le dice, mira, tú estás jugando con la guerra, con la Tercera Guerra Mundial, porque ¿para qué nos haces perder tiempo en el fondo? Diciendo que no vamos a firmar un acuerdo, si después dices que no, después que sí, después negocias por debajo por 100 años, ¿cierto? Eso es lo que tienen que enterarse algunos. Por 100 años negoció con los británicos. Aquí me acaba de poner una persona el comentario en el último video que se llama Zelensky se niega a terminar la guerra en Ucrania, véanlo. Y pensar que ya había hecho, dice PMESA 23, ya había hecho un acuerdo con UK, ¿cierto? Con Gran Bretaña de la extracción de tierras raras por 100 años. Creo que se enteraron y se desató Troya, ¿cierto? Eso es lo que estaba pasando hasta lo que sabemos ahora, ¿no? Quizás cuánto más vamos a saber, ¿no? Pero Zelensky llegó ahí a jugar un juego y eso ahora se demostró. Trató de ridiculizar a la administración de Trump frente a las cámaras. Y ese era un plan de los demócratas, ¿no? Y probablemente de Gran Bretaña y la gente de la OTAN, ¿no? Que está desesperada con este retiro de Trump. Acuérdate que yo no entiendo cómo no toman esas cosas en cuenta para hacer los análisis. Ellos estaban moviendo las platas, ¿te acuerdas? De la OTAN en la eventual vuelta de Trump al poder. Estaban moviendo las platas para poder continuar con la guerra en Ucrania si es que llegaba Trump al poder, y no iban a hacer esto utilizando a este actor, a este payaso de Zelensky, ¿no? Totalmente. Y digamos a Donald Trump le convenía, digamos, tratar de poner freno al conflicto en Ucrania porque bueno, iban a tomar como un gran logro. Muy bueno, no hay que olvidar que lo que se llama, digamos, las estructuras de poder global son belicistas. En Estados Unidos son ampliamente belicistas porque están íntimamente relacionadas al complejo militar industrial. Entonces, ellos son los que impulsan la guerra, no solamente desde Estados Unidos, sino desde la City de Londres. No olvidemos que la industria, digamos, militar, antes que militar es financiera, y hay intereses financieros bastante grandes para que esta guerra siga. Y no olvidemos que el pacto de paz ya estaba preanunciado hace un par de años, y Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, congeló todo ese En pacto de Turquía, paz que estaba cuando por dar. estuvieron a una hora, eso lo dijo Lavrov, estuvimos una hora de firmar y Boris Johnson dijo no, Boris Johnson le dio órdenes a Zelensky de no firmar. Entonces, Exactamente, y bueno, es que ahí tú te das cuenta por qué todo esto es una farsa, porque no es una democracia, ¿cierto? Que eso es lo que decía muy bien, lo puso Tulsi Gabbard ayer, decía, no se engañen, si este tipo eliminó las elecciones con la excusa de la ley marcial, ¿cierto? Tiene un 4% de aprobación, la gente no lo quiere en Ucrania, sabe que ha tomado pésimas decisiones, una gran mayoría, ¿no? Y el tipo es un dictador que está ahí, que es apoyado además... él congeló las elecciones, ¿sí? Pero lógico, y apoyado por los países que dicen, que hablan de democracia todo el día, como Starmer en el Reino Unido, mientras ya sabemos lo que pasa en Tommy Robinson, todavía está preso, ¿no? ¿Y cuánta gente más? Sí. Gente por rezar en la calle, ¿no? Entonces, ella decía, miren el peligro en que estamos metidos aquí, porque estos mismos gobiernos que están diciendo, que están defendiendo a esta dictadura que es capaz de anular las elecciones usando la ley marcial y acallar a toda la prensa opositora. Ayer terminó por acallar al último medio opositor, le confiscó los bienes, asesinó a Gonzalo Lira, periodista norteamericano, un comunicador, un cineasta norteamericano, ¿no? Que estaba ahí en Ucrania. Entonces, hay que tomar también esas cosas en cuenta, ¿no? Y Putin, sí, también, Putin también es una dictadura, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas, no?
Y la Unión Europea se está transformando en lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no hay que olvidar que gran parte de la prensa que apoya al presidente ucraniano, bueno, que ya él congeló las elecciones y no se ha convertido en un dictador, como muy bien señalas, esta prensa que lo apoya, el 90% de toda esta prensa estaba siendo financiada por una agencia llamada USAID, que bueno, Ahí tienes. tú lo has tocado también en programas anteriores, y se ha desatado un gran revuelo, porque Donald Trump ha ido justamente con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk, a cerrar esta agencia, que no era otra cosa que un lavado de dinero donde dirigían recursos para las operaciones encubiertas de la CIA en distintos países y escenarios mundiales, ¿no? Bueno, justamente le cierra el grifo a la financiación de la USAID en Ucrania, y soldados rusos descubrieron en sus avanzadas distintas oficinas de la USAID en Ucrania. Entonces, todo esto es real, es algo que se puede evidenciar, y bueno, Zelensky es una marioneta globalista y que está siendo utilizada para intensificar el conflicto contra Rusia, y la OTAN, bueno, que siempre ha respondido a los Estados Unidos, responde realmente a intereses globalistas de los Estados Unidos, porque ahora que llega una administración patriota a los Estados Unidos, la OTAN está en modo piloto automático y intenta apoyar, digamos, a Zelensky en su locura de no firmar la paz. Bueno, no hay que olvidar que Zelensky está en una posición de debilidad en este acuerdo, y que más que aceptar la paz sería lo mejor para todos. Y eso Pero es lo que claro. intentaba Donald Trump hace días en el Salón Oval, hacerle entender de que él no puede ir con pretensiones cuando no tiene las cartas sobre la mesa que apoyen sus pretensiones. Claro. Exactamente. Y hay gente que también habla de Ucrania como si Ucrania fuera un todo, fuera una cosa tan uniforme, y tampoco en la realidad es así. Hay los territorios, ¿cierto?, del este, muchos de los territorios que estaban en disputa. Yo he visto, mira, no sé cuántos videos de personas que viven ahí, tienen un acento, algunos hablan ruso, ni siquiera acento, ¿no? Hablan ruso. Son más prorrusos, porque es una cosa cultural que tú no puedes cambiar, ¿no? Hay sectores que son más prorrusos, donde la gente habla ruso, que para ellos, y ellos decían, Lugansk, claro, Lugansk, y ellos denunciaban en múltiples, porque hay que escuchar lo que dicen los civiles también, ¿no? Porque yo también vi personas que estaban ahí con cámaras, etcétera. Pero habían videos de civiles, gente que se entrevistaban en la calle, periodistas independientes que estaban ahí, algunos más pro-rusos, otros más pro-Ucrania, porque hay que ver las dos partes de la historia, ¿no? Y la misma gente decía que vivía en esos sectores, que muchos de ellos hablaban ruso. Decían el gobierno de Zelensky nos está masacrando acá, y nos ha masacrado durante no sé cuántos años, nos ha cortado el agua durante no sé cuántos años. Entonces las cosas no son como uno las ve desde el mapa arriba solamente, donde dicen no, pero es que ahora se están repartiendo a Ucrania. Si Ucrania en ese sentido es un país disímil, no se puede ver la cosa desde el escritorio solamente mirando el mapa, hay que ver las historias que hay de las personas ahí. Entonces, ¿cuánta de esa gente estaba denunciando al propio gobierno de Zelensky que lo estaba masacrando? Ancianas, mujeres, es que yo vi cosas espantosas, ¿no? Entonces, de todos los lados, así como también habían quienes denunciaban a que los rusos eran unos bárbaros, y cosa que no es de extrañar, hemos visto, ¿cierto?, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero también habían personas que veían a los rusos como salvadores, ¿no? Que por fin ahora tenemos agua, por fin ahora hemos sido liberados. Entonces, aquí hay cosas que no son blanco y negro. Exactamente. Y bueno,
estas regiones de Lugansk y Donetsk habían sido atacadas por Ucrania, por el mismo Zelensky y sus tropas, Exactamente, exactamente. y habían sido masacrados. Y eso nadie Y lo dice. claro, que son de etnia y habla rusa, todas esas provincias o regiones. Y bueno, ellos pedían que Rusia actuara y los intentara defender. Y no, como bien dicen, no todo es exactamente blanco y negro. Eh, la operación especial que hizo Rusia, bueno, puede gustar o no gustar, pero eh, hay que tener en claro algo, y que es que Zelensky fue y es una herramienta de poder global para intentar intensificar toda su propaganda de la rusofobia, Ujú. que realmente funcionó perfecto hace 2 años, 3 años, 2 años y 3 años, porque, bueno, prácticamente uno no podía decir nada que no sea a favor de Ucrania, porque ya era tildado de una cosa o de otra. Eh, yo me Sí, acuerdo que en aquel entonces había hecho un artículo extenso explicando el conflicto ruso de Ucrania, y bueno, tan solo mostrar un matiz era ya con animosidad de uno y otro, que no, realmente es bastante difícil cuando uno intenta remar contra las narrativas hegemónicas. Lo mismo sucedió en el 2020 con toda la crisis sanitaria que hubo, ¿no? sí, claro. Sí. Nosotros sufrimos Pero eh, también, un montón de censura. no olvídate, sí, hasta el día de hoy eso. Y no, y hay que pagar los costos también, ¿ah? Porque eso no lo. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Todo eso tiene sus consecuencias, ¿no? Y uno las paga, las vive. Entonces, eh, no, es increíble, ¿no? Increíble. Teo, hablemos de tu. Pues, mira, tú escribiste el libro, escribiste 3 libros. Escribiste 3 libros. Entre ellos está, yo mencioné Trump contra el globalismo, tomo 1, Trump contra el globalismo, el retorno, tomo 2, y otro más, globalismo, qué es y cómo derrotarlo. ¿Dónde, primero que todo, dónde la gente puede encontrar estos libros para que conozca más de tu trabajo? Bueno, estos libros se pueden conseguir fácilmente en formato ebook y formato papel. Ujú. En Amazon están todos los libros, y si están en Argentina, bueno, también por Mercado Libre. Genial. Ya, o sea, Realmente esto es una investigación, ¿sí? ¿Cómo? no, te digo, genial. Pues yo voy a dejar los enlaces, les paso el aviso a todos los amigos que les gusta leer, que siempre preguntan dónde están los libros, cómo los puedo comprar. Hay mucha gente que apoya a la gente joven como tú, que está haciendo un trabajo, que está que es un alma inquieta, ¿no? Yo también soy un alma inquieta, entonces me identifico con lo que pusiste ahí. Si hay alguna manera de definirse, ¿no? Creo que lo primero es poner un alma inquieta, ¿no? Y que tú lo pusiste también en tu definición, creo, y yo también lo puse en Sí, alguna. exact- Sí, exactamente. sí, así que yo voy a dejar Bueno, en la descripción del video, siempre vas a poder encontrar los libros. Trump contra el globalismo, tomo 1, Trump contra el globalismo, el retorno, ¿cierto? Tomo 2, y globalismo, qué es y cómo derrotarlo. Yo les voy a dejar todos esos enlaces en la descripción del video para que puedan conseguir estos libros. ¿Te gustaría agregar algo de esos libros, dar algún contexto? Nos quedan algunos minutos del programa. y sí, bueno, primero que nada, muchas gracias. Y realmente mi trabajo reconoce este fenómeno con epicentro en Estados Unidos y arroja una luz a su figura central, que es Donald Trump. Como su nombre lo indica, es él luchó realmente contra el globalismo. Es digamos, la conclusión que yo tomo luego de tantos años de investigación. Ahora, debo aclarar que el título comenzó siendo una hipótesis, porque yo no tenía una confirmación si él era realmente o no, porque yo siempre no me guío solamente por lo que se dice, sino también por lo que se hace. Y bueno,
Entonces voy haciendo una recopilación enorme de datos entre, bueno, entre todas las noticias hegemónicas, la parte conceptual. Yo ofrezco, digamos, unas herramientas conceptuales para el análisis de justamente de esta temática, y logro comprender, digamos, y hacer ver desde otra perspectiva que no es hegemónica este asunto. La temática es provocativa porque, bueno, justamente Estados Unidos ha sido el centro promotor del globalismo, de todas estas estructuras de poder global. Entonces, en el primer libro yo hago quién es Donald Trump, el verdadero Donald Trump. Entonces, analizo muchas fake news, todas las acusaciones que se hicieron en su contra, los alegatos a su favor. Me pongo en el papel de abogado del diablo, ¿no? Y la segunda parte del primer libro, hablo mucho sobre el globalismo, la historia, los orígenes del globalismo, y ofrezco algunas definiciones también. Y ya en el segundo libro, que proféticamente ya lo subtitulaba como El Retorno, porque yo ya pensaba, ya tenía una intuición muy fuerte que iba a retornar, más allá de cualquier dificultad que hubo, y analizo toda una serie de variables que tuvo Trump en el poder, distintos tipos de relaciones con Wall Street, distintos grupos de poder. Entonces, como para tener una visión muy abarcativa del tema, ¿no? Bueno, y luego en el tercer libro, El globalismo, que es y cómo derrotarlo, es una visión ya conceptual que hace hincapié en todas estas herramientas, pero ya no tan centradas en Trump, sino a nivel general, ¿no? Claro, eso está. Entonces, bueno, es lo que yo he trabajado esto durante ya 25 años, 24 años. Desde 2001 ya me dedico a esto, y bueno, es como para que quien no acepta la figura de Trump pueda tener una visión de globalismo más allá de su figura, ¿no? Porque, bueno, en ese entonces, en el 2016, el progresismo era realmente hegemónico y asfixiante. Y bueno, yo vi a esta figura como que se oponía al progresismo, y fusioné, digamos, los conocimientos antiglobalistas con la nueva administración. Y estudió la publicación del primer libro en el 2021, que yo esperé a que terminara la primera administración para realmente tomar una idea de lo que realmente estaba pasando, porque hay que aclarar algo muy importante. Donald Trump no es una persona fácil de analizar, porque es un gran estratega. Totalmente de acuerdo. Él ha sido lector del arte de la guerra. Entonces él utiliza un montón de estrategias discursivas que no solamente pone en manifiesto ahora en su carrera política, sino que la ha utilizado en su carrera empresarial, ¿no? Entonces, por eso cuesta tanto entender su figura. Y bueno, mis libros tienden a disipar un poco todas las dudas que uno pueda tener. Exacto. Es súper interesante eso porque hay mucha gente que pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? Tanta gente preguntaba qué es lo que se puede hacer. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, para interiorizarse Trump contra el globalismo 1, Trump contra el globalismo 2, el retorno y qué es lo que se puede hacer. Bueno, globalismo, ¿qué es y cómo derrotarlo? Por Teo Belloc. Divertido cómo nos conocimos, Teo, porque hay mucha gente que yo menciono a veces en artículos. Yo conocí a Teo, les cuento aquí. Sí. Antes de irnos, porque yo mencioné un artículo de él en uno de mis programas y lo cité. Entonces después me contactó, o él escuchaba el programa y claro, lo pusiste en los comentarios y ahí entramos en contacto vía mail, contraculturatv@gmail.com, para que los que preguntan, ¿no? Contraculturatv@gmail.com. Muchos preguntan cómo entrar en contacto. Bueno, escriban a contraculturatv@gmail.com. Yo te quiero agradecer, Teo, y antes de irte, ¿cómo te siguen en las redes sociales? ¿Dónde la gente te puede encontrar?
Bueno, antes que nada, bueno, te felicito también por todo el trabajo que venís haciendo hace muchos años y reconozco el aporte de valor que aportas en todas, digamos, todas las redes y todo tu trabajo es realmente notable y, bueno, destaca bastante del resto, ¿no? Y bueno, Muchísimas gracias. si quieren seguirme en las redes, me pueden encontrar como Teo-Veloc. Estoy en YouTube, en Instagram, en X, bueno, y tengo la página oficial que es teoriasoberanista.com y ahí pongo actualizaciones, ahí está absolutamente todo en teoriasoberanista.com. Teoriasoberanista.com, Bueno, mira qué interesante. te agradezco enormemente, la verdad que fue todo un gusto poder discutir con vos, charlar, platicar. Nada, bueno, esto, muy agradecido de poder compartir este espacio. No, gracias a ti y estoy seguro que va a ser un agrado volver a tenerte aquí, así que espero que esta no sea la primera vez y que podamos hacer muchos más No, por programas juntos, supuesto, va a ser todo un gusto. seguro. O agregarte como panelista, estamos trabajando en algunos proyectos ahora que, si Dios quiere, van a haber noticias pronto. Bueno, y les quiero agradecer la sintonía del programa de hoy, aquí hoy día en el podcast de Contracultura con este invitado, Teo Veloc, que ha sido un programa muy, muy interesante. Así que nos vemos en un próximo programa, que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta los... hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa, todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros, sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil, ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8, miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico
rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl.